Muchas bendiciones, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, amigas y hermanas en Cristo que me ven nuevamente con ustedes, Ruth de León, para compartir con ustedes una palabra de Dios sacada de la Biblia, porque es la Biblia, ¿verdad? De donde saco la palabra que siempre le comparto, palabra de Dios, no palabra mía ni palabra de otra persona, palabra de Dios, única y exclusivamente de Dios. Es lo único que me interesa compartir a través de este canal, para eso fue creado, para compartir la palabra de Dios. Hoy quisiera hablar de un tema muy importante que quisiera compartir con todos ustedes, al cual le he titulado Levántate. ¿Por qué duermes? Es una pregunta. Levántate. ¿Por qué duermes? Y a lo mejor usted puede pensar, ¿por qué duermo? ¿Es necesario dormir? Sí, es necesario dormir para el cuerpo físico. Para el cuerpo físico es necesario dormir para descansar de todas las actividades diarias que hacemos durante el día. Es necesario dormir para recuperar las energías. Eso está muy bien. Pero eso es para el cuerpo. Pero nuestro espíritu no puede estar dormido. Nuestro espíritu tiene que estar despierto y conectado con el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos fortalece espiritualmente y nos ayuda a vivir en este mundo adecuadamente, porque es el que nos advierte, el que nos avisa del peligro que podemos estar corriendo, que nos avisa, que nos revela las artimañas del diablo, los acechos del diablo. ¿Por qué le digo esto? El enemigo quiere de alguna manera introducir en los hijos de Dios y en las personas un adormecimiento espiritual, un sueño espiritual, para que la gente no avance, para que la gente no se desarrolle, para que la gente no crezca en los caminos de Dios, para que la gente no reconozca cuál es su llamado, cuál es su propósito, para que la gente no sepa cuál es el propósito por el cual fue llamado este mundo, porque todos nacimos con propósitos. Y si usted y yo no estamos atentos, no estamos pendientes de cumplir con ese propósito, no ponemos de nuestra parte, sino que nos acomodamos, nos adaptamos a las cosas de este mundo, entonces esa es la única manera que el propósito de Dios no se cumpla. Si usted y yo nos acomodamos y nos quedamos dormidos espiritualmente, y esto produce un estancamiento. Esto produce que la persona o camine muy lentamente en los caminos de Dios, o camine en modo que no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor y todo le parece normal, un sueño espiritual, y empieza a acomodarse y a adaptarse a los rudimentos del mundo. Y en la palabra de Dios dice que no nos acomodemos a las cosas del mundo, no nos adaptemos a las cosas del mundo, ¿verdad? No imitemos las cosas del mundo, o sea, no debemos imitar las cosas del mundo, porque llega un momento que todo lo vemos bien, todo igual, y no es así. Las cosas del mundo son diferentes a las cosas de Dios, van en contra de las cosas de Dios. ¿Y cuáles son las cosas del mundo? Obviamente el pecado, la desobediencia, todo lo que va en contra de Dios, todo lo que va en contra de Cristo Jesús. Nos vamos a ir al libro de Efesios, Efesios 5:14. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala. Yo tengo ya todo hecho en mi cuaderno. Ya saqué los versículos de mi Biblia y los tengo ya todo escrito en mi cuaderno, porque siempre que Dios me da una palabra, yo medito en ella y empiezo a escribir lo que Dios me da y los versículos relacionados a esta palabra, ¿ok? Ya yo lo tengo ya listo, por eso no abro la Biblia, porque ya tengo todo escrito en mi cuaderno, pero usted los versículos lo va a buscar en su Biblia. Entonces nos vamos a ir al libro de Efesios en el Nuevo Testamento 5:14. La versión de la cual saqué estos versículos es de la Nueva Versión Internacional. Esta es la Reina Valera 1960. Yo tengo varias Biblias. Esta es la más viejita que tengo, que me la han regalado, y es la que más quiero porque me la regaló una persona muy especial, que fue la persona que Dios utilizó para que yo me convirtiera, pues la persona que el Señor utilizó para que me lo presentara, me presentara el Evangelio de Jesucristo.
el señor Rubén, se llama Rubén, el señor Rubén, el hermano Rubén. Bueno, vamos entonces a desarrollar el tema, ¿no? A hablar sobre este tema. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, discernimiento, comprensión de su palabra para poderla recibir con amor, con aceptación, con gozo, con obediencia. ¿Ok? Abra su corazón, abra su mente y deje que esta palabra lo toque porque es palabra de Dios. ¿Ok? Y en el libro de Efesios 5:14, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Por eso dice el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Por eso dice el Señor, levántate, tú que duermes, y resucita de la muerte, y te alumbrará Cristo. Mis queridos hermanos, esto es un llamado de atención, esto es un llamado de alerta, pero no es un llamado de atención como cuando un padre regaña a su hijo o le reclama porque ha hecho algo malo y entonces lo quiere punir, lo quiere castigar. No, es un llamado de atención como cuando un padre ve que su hijo está corriendo peligro. Cuando un padre ve que su hijo va a cruzar la calle, pongamos un ejemplo, que su hijo va a cruzar la calle y el semáforo está en rojo y el hijo se lanza a atravesar la calle, pero el padre ve que viene un carro a toda velocidad y el padre lo llama y le dice al hijo, ten cuidado, y el hijo se da cuenta del peligro, mira que viene un carro, se echa para atrás, el carro pasa y no le pasó nada al niño, al hijo, se evitó un accidente. De esa misma manera Dios quiere evitarnos un accidente. ¿Y cuál es el accidente que Dios no quiere evitar? Que nos quedemos dormidos y que el enemigo nos atropelle como si fuera un carro a toda velocidad, porque el enemigo ¿cómo anda? El enemigo anda buscando a quién matar, a quién robar y a quién destruir. Anda como león rugiente, buscando a quién matar, a quién robar y a quién destruir, como ladrón por la noche, que el ladrón cuando te va a robar no te avisa, te roba y punto, así está. ¿Ok? Voy a hablarles como cuando el Señor predicaba la palabra, el Señor Jesucristo, Él hablaba a través de parábola. La palabra parábola quiere decir comparación, quiere decir utilizar una historia para dar un ejemplo y así poder llegar el mensaje, hacer llegar el mensaje al que lo está escuchando, al pueblo, de la manera correcta sin que haya malas interpretaciones, o sea, que el mensaje sea el correcto. Es una manera de explicar. Las palabras, las parábolas son maneras de explicar, son comparaciones, son ejemplos. Y esto que le acabo de decir anteriormente es un ejemplo, ¿no? Lo del hijo, lo del padre que atraviesa la calle es una comparación que utilicé. Mire, mi hermano, cuando nosotros estábamos en el mundo, ¿verdad? Estábamos durmiendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no conocíamos el Evangelio. Habíamos escuchado hablar de Dios, habíamos escuchado hablar de Jesucristo, del Espíritu Santo, pero no sabíamos quién era. No sabíamos nada de esto. De repente teníamos un poco de conocimiento de la palabra, sí, habíamos quizás leído la Biblia, sí, la habíamos leído, pero no teníamos un conocimiento exacto y preciso de la palabra. Pero cuando ya nosotros somos alcanzados por la misericordia de Dios, somos tocados por la piedad de Dios, por la compasión de Dios, y nosotros somos convencidos de pecado, o sea, nos damos cuenta que hemos vivido una vida de pecado y nos arrepentimos, un arrepentimiento genuino, y decimos, Señor, he pecado contra ti y he pecado contra los hombres y he pecado contra mi propia persona. Señor, te he desobedecido. O sea, se te abren los ojos espirituales y te das cuenta tú en el pecado que vivías y dices, Señor, ya no quiero pecar más. Y entonces tú te arrepientes, tú pides perdón y entonces tú deseas congregarte, conocer una iglesia, asistir a una iglesia, tú deseas bautizarte. Te hablan del bautismo y tú decides aceptar a Jesucristo, lo confiesas con tu boca, haces la oración de fe confesando a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida y entonces luego decides bautizarte y te bautizas. Y es ahí en el bautismo, ¿verdad? Por sumersión de agua, donde tú vas a morir para el mundo. Cuando te mueres para el mundo, ¿qué estás haciendo? Muriéndote a los pecados.
Eso quiere decir morir para el mundo, o sea, ya no vas a pecar más porque ya te diste cuenta que pecar es malo, que es algo que desagrada a Dios. Entonces ya no vas a pecar más, ya vas a renunciar al pecado. Cuando te sumergen en esa agua donde te están bautizando en el nombre de Jesús, esos pecados quedan ahí, esos pecados quedan en el fondo. Cuando te sacan de esa agua, tú estás naciendo de nuevo. Tú estás resucitando para Cristo Jesús, porque lo dice en la palabra, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago todo nuevo, dice el Señor. Es decir, tú te despiertas de un sueño espiritual, como dice aquí, levántate, tú que duermes, o sea, despiértate del sueño espiritual y resucita de la muerte, o sea, resucita, deja de pecar, abre los ojos y te alumbrará Cristo. Porque Jesucristo es la luz que nos resplandece cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando pedimos perdón, como cuando confesamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Entonces, nosotros resucitamos, nos resplandece la luz de Cristo y empezamos un camino, una trayectoria en el Evangelio. Y ahí podemos estar 10 años, 15 años, 20 años y toda la vida, obviamente, sí, toda la vida. Pero ¿qué pasa? El enemigo no se va a quedar quieto. El hecho de que tú te hayas bautizado, eso no quiere decir que el enemigo ya no te va a atacar. Que el enemigo dijo, bueno, ya se bautizó, ya aceptó a Cristo, ya es lleno del Espíritu Santo, ay, ahora no me meto con él. Mentira del diablo, ahora se va a meter más contigo. ¿Por qué? Antes el enemigo te tenía en sus manos, atrapado en su mundo de pecado. Pero como ya tú te diste cuenta, gracias a Dios, y despertaste de ese sueño espiritual donde vivías llenos de delitos, de pecados y de toda clase de cosas que a Dios no le agradaba, de toda inmundicia. Entonces cuando despiertas, que reconoces la luz de Cristo, que decides hacer todo ese proceso que ya te expliqué anteriormente, o sea, que te bautizas, y entonces resucitas para Cristo, ya tú fuiste arrebatado por Cristo de la mano del enemigo. O sea, el enemigo te tenía aquí, pero ya Jesucristo te arrebató. Ahora tú pasas a ser un hijo de Dios, ya no eres criatura, ahora eres hijo de Dios, insertado en el cuerpo de Cristo, adoptado por Jesucristo, hijo de Dios. Ya no te llamas más criatura, ahora Él te llama hijo. Jesucristo te llama hijo, ¿ok? Porque a través de la sangre de Cristo fuiste lavado, tus pecados fueron perdonados, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Empieza el proceso de cambio, el proceso de renovación. Y uno está en su primer amor y uno está buscando de Dios y qué bonito. Y uno quiere que todo el mundo conozca a Dios y uno invita a las personas a la iglesia y le habla de Dios y eso está muy bonito, eso está muy bien, así se debe hacer. Pero entonces, ¿qué hace el enemigo? Él ya no te va a atacar con las mismas estrategias de antes, porque Él sabe que ya te bautizaste y que tú te estás santificando y que tú estás tratando de ser santo delante de Dios, de ser obediente delante de Dios. Entonces Él va a buscar la manera de hacerte caer, de hacerte caer. Pero como Él ve que ya no te hace caer con lo mismo que te hacía caer antes de que te bautizaras, porque Él ve que ya tú estás más fuerte espiritualmente, entonces Él va a utilizar otra estrategia. ¿Y cuáles son las estrategias que ahora el enemigo utiliza con los hijos de Dios? Con lo que Él ve, que por más que lo tiente y lo tiente y lo tienta con las cosas anteriores, con el pecado anteriores, pero como Él ve que ya no caen, dice, ahora tengo que buscar otra artimaña, no puedo seguir utilizando la misma estrategia. El enemigo es inteligente, ¿oyó? Él es sabio y es astuto. Entonces, bueno, sabio entre comillas, corrijo. Sabio es Jesucristo, sabio es Dios, corrijo, sabio es Dios. El enemigo lo que es astuto y veloz. Pido perdón, él no es sabio. Él es astuto, es veloz, pero sabio es Dios, porque Dios es el que sabe todas las cosas. Sabio es aquel que lo sabe todo, sabio es Dios. Vamos a corregir ahí. Bueno, como te seguía diciendo, ¿qué va a hacer el enemigo? Él va a empezar a mostrarte todas las necesidades que puedes tener y va a hacer que tú te desenfoques y que te focalices en la necesidad que tú tienes. Un ejemplo, necesidad de trabajar porque tienes que pagar todos los gastos de tu casa. Necesidad de estudiar porque te quieres profesionalizar y quieres crecer a nivel empresarial o a nivel de negocio o quieres tener un trabajo mejor.
va a empezar a desenfocarte para que tú te enfoques en la diversión porque eres joven, porque te quieres divertir, porque quieres salir, porque quieres pasear. Te va a desenfocar porque tú quieres tantas cosas que el mundo te ofrece, que son para la carne, que son para el cuerpo, pero no alimentan el espíritu, que son para esta carne y que son necesarias, pero no son imprescindibles. Tú puedes prescindir de esas cosas, claro que sí. Porque un ejemplo, si tú no tienes un hijo, no es que tú vas a morir porque no tengas un hijo. En el momento lo tendrás y si no lo puedes tener, pues Dios proveerá. O sea, pero no es que mueres por eso. Si tú no estás trabajando, no es que vas a morir porque no trabajes. En el momento encontrarás un trabajo. O si tú quieres estudiar y no puedes estudiar, no es que vas a morir porque no estudias. En algún momento tú estudiarás. Lo que te quiero decir, que el enemigo hace que tú te enfoques tanto en otras cosas que tú pones a Dios de último, que tú pones a Dios en segundo plano, que te olvidas de Dios, que no lo tomas en cuenta, o sea, te duermes. Aún siendo cristiano, tú te duermes. ¿Me entiendes? Vas a la iglesia, sí, todos los domingos, todos los sábados, los martes, los jueves, cuando te toca el culto, pero estás ahí en el culto, pero tu mente está en otra parte, tú no estás ahí. Tu mente está en otra parte. Tu mente está que tienes que trabajar, que tienes que estudiar, que tienes que llamar a la mujer, que tienes que ir a buscar los muchachos, que dónde estarán los muchachos. Estás pensando en todo menos en Dios en ese momento porque estás confundido. Tienes muchas cosas en tu cabeza y eso es lo que quiere el enemigo, que te llenes de tantas cosas en tu mente que te olvides de Dios. O que tú te sientas tan realizado porque estudias, porque trabajas, porque tienes negocio, que le des más importancia a eso y eso se va a venir convirtiendo en un Dios para ti. Entonces caes en un sueño espiritual. Entonces te preocupas más por hacer las cosas del mundo que por hacer las cosas de la iglesia, del templo, de la casa del Señor. O sea, no pones en práctica tus dones, tu talento para desarrollarte dentro de la iglesia, porque Dios a todos nos ha dado un don, un talento para desarrollarlo. ¿Ok? Entonces el enemigo quiere desenfocarte, quiere sacarte de eso que el Señor tiene para ti, para que tú no te desarrolles. Y entonces te vuelves un cristiano frío, te vuelves un cristiano hasta tibio, porque tienes un pie en el mundo y otro en la iglesia. Haces cosas del mundo y después vas para la iglesia. O frío, que estás en la iglesia, pero es una religiosidad. No sientes amor verdadero por las cosas de Dios. No te ocupas en hacer crecer las cosas de Dios en ti, en ser un embajador de Jesucristo, un colaborador de Jesucristo, sino que estás ahí nada más calentando silla, durmiendo. Estás ahí bien durmiendo. A eso es que me refiero con este sueño espiritual. Y también el enemigo hace que tú te enfoques en todo, que estoy enfermo, que me duele aquí, que me duele allá, que tengo tal problema, que tengo tal deuda, que me hicieron esto, que me hicieron aquello, que mira lo que me pasó, que estoy sufriendo, que hay. Hace que tú te enfoques en todo menos en Dios. Y hasta se te olvida que tienes un Dios grande y poderoso. Les voy a pedir perdón porque voy a tener que parar el video porque ya voy a tener 20 minutos con el video y no lo quiero hacer tan largo. Voy a hacer más o menos 3 videos para hacer una secuencia, para poder dar todo el tema porque es bastante amplio este tema. Entonces tengo que hacer 3 videos o 4 videos para poder avanzar. Voy a pararlo un momento y después inicio con el otro. ¿Está bien? Siempre vamos a hablar del mismo tema. Levántate porque duermes. El mismo tema, ¿ok? La continuación en el segundo video, ¿ok? Entonces paro el video ahora y luego se continúa en el próximo, ¿ok? Bendiciones.